No sé qué pasó, pero se cortó cuando estaba hablando de los holandeses y cómo transportaban una obra de arte, no, una obra prosaica cotidiana al nivel de la obra de arte. Claro, a Hegel no le interesa tanto los sentimientos, la éstesis, porque a ese nivel también se pasa, por ejemplo, del sentimiento del dolor al sentimiento del miedo o al sentimiento del placer al sentimiento de la alegría. Entonces no hay solo una transformación objetiva, sino también hay una transformación de la afectividad. Pero por supuesto que nada de eso nunca toca Hegel. Es decir, la obra siempre tiene en cuenta la naturaleza, pero la transustancia a otro nivel eleva el objeto a otro mundo y de lo que no tenía especial valor muestra su valor, que había pasado de alguna manera desapercibido a las personas. Por eso entonces que la naturaleza es transformada espiritualmente, es, Hegel le dice, universalizada. La palabra universal significa pasar un orden cultural, geistige, espiritual, no cotidiano, mundano, con una significación acotada a la experiencia. Y de ahí dice, entre comillas, esta es la tarea de la obra de arte, página 123 de la traducción castellana. Esa es una frase a recordar. Si el arte bello es el objeto de la estética y no hay naturaleza bella propiamente dicha, y el arte, la producción artística de la belleza, la hace el ser humano, y dice Hegel, esta es la tarea de la obra de arte. Hier es nun, es die Aufgabe des Kunstwerkes. Esta es entonces la tarea, Ausgabe des Kunstwerkes, de la obra de arte. ¿Cuál? Transformar espiritualmente el mundo. Abrir el mundo de la cultura y en su esencia los actos bellos. Porque la cultura va a tener actos o instituciones del conocimiento en la línea de la verdad y la ciencia, o va a tener actos o instituciones en el nivel de la voluntad, la ética, la política y demás, o va a tener en el orden del gusto, Hegel nos lo dice así, en el nivel de la belleza, una función. Y esa función es elevar al nivel de espiritualidad
las experiencias cotidianas. Expresar en el objeto producido su universalidad, al mismo tiempo que su individualidad. Es como la Venus de Milo, que al mismo tiempo es una mujer griega, la forma de su nariz y muchas partes de su cuerpo, pero al mismo tiempo es la elevación de la belleza de la mujer a un nivel propiamente gashi, espiritual. Ya veremos las reflexiones posteriores en que mostrará que no son realistas en realidad la estatua de Venus, de Milo en Grecia, porque es una idealización. Ni sus brazos, ni sus cuerpos, ni sus senos. Nada es realmente anatómicamente exacto. Es todo una idealización. Y aún en algunos posteriores esculturas más realistas, hasta se labran en la escultura las venas, pero no son las venas de un ser humano, sino unas venas estilizadas, como las que hacía Miguel Ángel. O es decir, al fondo es una sublimación. Las formas naturales cobran contenidos espirituales. Han de representarse como símbolos. Aún el retrato son símbolos. Y aunque a veces parecen exactamente, piensen ustedes, la mujer de la perla que mira de lado con ojos azules, del gran pintor Vermeulen holandés. Qué rostro bellísimo. Y sin embargo, no es una fotografía, es una composición. Muchos detalles de aquella niña o de aquella joven han sido transformados de tal manera que diría Hegel, esa es la función del arte, espiritualizar la experiencia natural. Y entonces, si el primer, y entonces pasamos al primer punto de este capítulo tercera, es un punto en número romano, la determinación como idea en cuanto tal. Hegel usa la palabra Bestimmenheit, la determinabilidad. Es un concepto más retorcido, pero para una cierta simplificación, yo no voy a hablar de la determinabilidad, sino de la simple determinación, Bestimmung. Por lo tanto, la determinación del ideal, el nivel universal y abstracto. Y ahora la idea es el pasar del ideal a la realidad de nuevo, a la Wirklichkeit. Se va a repetir. Y el primer punto, muy importante, se llama lo divino como unidad y
universalidad. Lo divino se escribe die Göttliche. Aquí es donde está desde el comienzo de estas mis reflexiones la clave. La clave sugerida por Schelling para entender todo. Si no se usa esta clave, todo ya difícil se vuelve incomprensible. El primer punto es justamente, y dice Hegel, lo divino es el centro de las representaciones estéticas y por lo tanto dice die Göttliche. Esa es la escuela de Tübingen. Eso es el idealismo alemán. Eso es Schelling, eso es Hölderlin y Hegel. Lo divino es lo ideal. Por lo tanto, la idea de belleza es universal. Y esa universalidad es la fundamental. Ha de entenderse esto y presentarlo siempre, en todos los niveles, para la comprensión del pensamiento de su estética. Todo deriva de la belleza de la idea, que es lo divino. Es una teodicea. Y si creemos que se trata simplemente de una filosofía secular, moderna, no, es una reflexión filosófico-teológica. Y de ahí entonces que su estética también. Por eso que dice, lo divino debe ser captado primero como el círculo de los dioses. Página 130 de la traducción. Y digo esto para que lean con detenimiento esas páginas que pues vale la pena para ir entendiendo. Y ese horizonte ideal, él le llama ideal o de la idea, es entonces un reino de la calma del ideal. Es como el reino de la libertad de Schiller, que Marx va a utilizar para decir luchamos por el reino de la libertad, una sociedad más justa. Pero en realidad esa formulación fue dicha primero en la estética y después en la economía. Y lo que pasa es que es un reino de belleza, es un reino de justicia y es un reino de verdad. Para Hegel, el origen y el fin del proceso universal del cosmos y de la historia. De ahí que le dedica este punto 3 al ideal y dice explícitamente que la estética es una teodicea y debe entenderse como una hipótesis de lectura que permite entender toda la obra. Y es la universalidad originaria
Claro, la universalidad nos hace parecer que por inducción de muchos se llega a una idea. Para Hegel la idea no es por inducción, sino que lo capta la razón. Y por ser la idea es universal, pero no por inducción, sino por intuición, Anschauung. Y entonces universalidad no es muchos en uno, sino es el uno que puede ser de todos o puede ser una comunidad de muchos. La palabra universalidad pues tiene distintos sentidos. Y esa universalidad es la del ser y del saber, que son idénticos. Es la verdad, que es el todo. Es también Dios y lo divino, que es la belleza, como la universalidad de la belleza, originaria y final. Ese pequeño parágrafo es importante. Página 131 de la traducción. Esta idea, para Hegel, no se da por la emoción, no se da por la voluntad, solo se da por el pensar, Gedanken. Puede decir que es un momento cognitivo, contemplativo. Va a ser una estética teórica. Le va a faltar algo de la sensibilidad y también, como va a ser de los genios, en la línea de Kant, va a ignorar prácticamente la estética popular y veremos en su visión histórica que aunque parte de Zoroastro y Egipto y demás, al fin las realizaciones en Europa y todo lo demás no tiene sentido. Entonces una estética profundamente eurocéntrica de la cual hay que descolonizarse. Eso lo dijo de paso y lo voy yo confirmando lentamente al leer los textos. En la página 130 tenemos un texto que quiero leer y que dice así. Frente a su unidad puramente espiritual, en sí aparece el hombre como efectivamente real, inmediatamente enredado en lo temporal y mundano. En segundo lugar, en su apariencia y realidad efectiva, Wirklichkeit, en la realidad determinada, lo divino en general está presente y opera en el sentido y en el ánimo, el querer y el hacer del hombre. Y así en esta esfera, el hombre imbuido del Espíritu de Dios deviene también un tema igualmente del arte ideal. Pero con este principio de la particularidad de lo divino y de su ser ahí determinado, las cosas concretas, y por tanto también lo mundano, sale a su vez en tercer lugar la particularidad de la realidad efectiva humana. Sí, lo divino, por el contrario, en cuanto espíritu puro en sí, solo es objeto del conocimiento pensante.
y también la belleza como tal. Es una teodicea que parte de la belleza en sí y para sí. Y bien, después de haber trabajado el primer punto del capítulo 3, que se llama la determinación como idea en cuanto tal, el segundo punto es la acción. Y llama un tanto la atención, porque la acción, Handlung, es más bien una acción ética, eine sittliche Handlung, una acción ética. Quizás en la estética se tendría que hablar de una producción y no de una acción. Pero Hegel le llama acción. Y esta acción es justamente la que va a dar existencia a la obra artística bella, que va a ser una arquitectura, casas, construcciones, la escultura, la música, la pintura, la poesía, etcétera. Es una acción y entonces se queda dando vuelta muy importante para poder realmente ir profundizando el tema. Se trata de que la subjetividad va a tener que expresarse y él va a decir, y los dioses también actúan, y el Dios cristiano es también humillado y sufre, y también tiene acciones. Puede decir que vuelve a tocar ciertos temas de la Teodicea. Y la obra de arte sale de un mundo interior, pero ese salir es una acción. Y por eso entonces dice tres aspectos. Hay un mundo exterior, pero entonces hay un mundo interior. Y muchos grandes artistas nunca expresaron lo que eran y lo que habían imaginado y se quedaron en su interioridad. La particularidad de las circunstancias y las condiciones para poner la obra hay que cumplir no la universalidad de lo que se tiene como inspiración, sino la particularidad de las condiciones que la hacen posible. Y por último, que la subjetividad capta el contenido de aquello que quiere formular. Entonces, el primer punto, que está traducido por la palabra situación, universal del mundo. En realidad, no lo traduciría yo situación, sino que sería la condición del mundo como se encuentra en la que el artista es lanzado. Y de ahí entonces Hegel habla de la Weltzustand,
o es decir, la condición del mundo en la que la obra de arte universal va a ser plasmada en la particularidad. La subjetividad se mueve, actúa. El modo en que el mundo se encuentra es el lugar de su creación. La palabra circunstancia tiene un sentido muy especial. Es la sustancialidad, que para Hegel es la cosa real que causa efecto, y por eso que la acción constituye el momento en que la sustantividad del ser humano es capaz de crear efectos. Y ahí se extiende Hegel bastante en la causalidad ética y cultural, pero no referida necesariamente a la estética, pero va rodeando el tema. Y entonces el primer punto es la situación originaria del arte. Y esta situación originaria sería la época heroica de cualquier arte, que es la originación de un nuevo movimiento dentro de una cultura. Es la épica, es la época heroica, le llama él. Y de ahí entonces que el contenido de la coyuntura es propicia para la creación y se extiende sobre eso. El segundo punto es la prosaica condición actual. Dice, estamos en una época prosaica, que es muy difícil la creación. Las cosas son habituales. No hay manera de romper el cascarón de lo habitual. Y entonces Hegel se explica un poco pesimista. En la página 142 podemos leer un texto en el siguiente sentido. Ahora entendemos en todos estos aspectos aquí señalados al presente de nuestra actual condición histórica del mundo y sus civilizadas relaciones jurídicas, morales y políticas en la realidad efectiva, en la realidad como virtual contemporánea, el ámbito para figuraciones ideales es un índole muy limitado. Muestra un cierto pesimismo de poder romper el esquema de la cotidianidad. En general, en nuestra actual circunstancia del mundo, el sujeto puede ciertamente actuar por sí mismo en esta o aquella vertiente, pero todo singular, venga o vaya a donde quiera, pertenece a un orden social subsistente y no aparece como la figura autónoma y total al mismo tiempo, individualmente viva de esta sociedad, sino solo como un miembro limitado de la misma. Es decir, que el que va a crear está condicionado por la época y no logra romper las reglas para proponer lo nuevo. Y eso pues le lleva a él a una cierta posición. Le llama época heroica a esa rebelión, podríamos decir, y las condiciones actuales más bien negativas. Y tercera,
sería la reconstrucción de la autonomía individual, que Hegel la propone como un ideal. El artista debe recomponer la posibilidad de la individualidad creadora. Claro que en el fondo es individualidad. No hay nunca una reflexión sobre la comunidad cultural y como los grupos que rompen la cotidianidad y mucho menos lejanísimo nunca la posible subjetividad del pueblo como sujeto creador. Y entonces el punto 2 es volver sobre el descubrimiento de las condiciones para que surja la obra de arte. Si por una parte la condición universal del mundo tiene que haber una condición universal, un cierto sistema, es el fundamento abstracto de toda acción. Por otra parte, la prosaica realidad concreta aplasta y a veces no ha despertado el monstruo de la confrontación. Y ahí entonces, en este punto, es que habla de entrar en la historia y proponer una transformación que nos permita entender el surgimiento de la novedad. Pero, por ejemplo, en la escultura primitiva egipcia era la inmovilidad sagrada, lo abstracto, y también en el arte primitivo griego. Pero después en el arte se pone movimiento. Esto sería justamente el despertar de la contradicción en la situación. En la página 150, Hegel, ahora bien, habiendo menester la colisión. La colisión es el golpe que da el espíritu creador, el que pone una contradicción. La colisión en general de una resolución subsiguiente a la lucha de los opuestos. La situación de colisión es el objeto primordial del arte dramático, al cual es dado representar lo bello en su más cabal y profundo desarrollo, a través de la cual aparecen grandes potencias espirituales en su discordia y en su reconciliación con la misma pintura, a pesar de un amplio margen de maniobra, nunca puede presentar más que un momento de la acción y entonces se tiene que complementar con otros artes. En su momento tendremos que ver la función del arte en la ruptura de las condiciones dadas, en la que el arte comienza, pero no debe estabilizarse. Y de ahí entonces que avanzando, habla de dos, la reconstrucción de una autonomía individual, como ya dije, que sepa llevar a cabo esa colisión, aunque
como también ya he indicado, nunca se habla de la autonomía de una comunidad, sino es siempre el individuo que rompe el orden creativamente. Y entonces ahí vuelve a plantear el tema. Y hablando, como estaba hablando, de la estructura egipcia, primero inmóvil y después móvil entre los griegos, pues ya tenemos casos en que en el arte la contradicción produce un proceso. El tercer punto, y todavía habría otro, pero que lo dejamos para la clase posterior, es ahora detenerse más en la acción misma. Pero creo que después de lo dicho, ya se puede entender lo que he explicado. En la página 159 se extiende largamente sobre el tema de la acción y después en la 160 muestra esa acción en la poesía. Hegel le va a dar muchísima importancia a la poesía y debo decir que él es un enamorado de su amigo Hölderlin y entonces la poesía para él es casi la culminación de la estética, porque no solo es literatura, que ya significa la lengua, y claro, como Hegel es sobre todo un esteta más neocortical, más cognitivo, entonces le presta mucha importancia a la literatura, que más, permítanme, cerebral. Claro que, por supuesto, la emotividad está detrás, pero si hay algo sublime en la literatura, es la poesía. Claro, él no se refiere a lo que hoy llamaríamos la novelística o la narrativa que se instaura en castellano con el Quijote o con Shakespeare en Inglaterra. No le da mucha importancia. Lo que le interesa es la poesía, porque es lo más intelectual, si cabe, entre comillas, de las artes. Y por eso en la acción primero trata eso. Y luego en la parte habla de las potencias universales del actuar de la poética. Y entonces habla de la tragedia. La tragedia es como un choque de una realidad. Y es, como mostraba Aristóteles, el arte en la escena que se dirigía al espectador y le hacía sentir el sufrimiento del héroe. Claro, Hegel no llega a ese nivel del sentimiento, se queda a un nivel más abstracto. Y entonces, claro, habla de la contradicción de los individuos actuantes que van a dar una fisonomía histórica al arte. Y el último punto es lo que él llama el carácter. El carácter, el ethos, es al fin la costumbre. Y el arte, como obra de arte, se va depositando en una comunidad histórica y se va transformando en una segunda naturaleza de esa cultura que conforma el espíritu de ese pueblo. El carácter es una segunda naturaleza, que son los usos y costumbres. Y ahí entonces
la estética será esencial en la construcción del carácter histórico de un pueblo. Por aquí va a ir las últimas reflexiones. Es un largo capítulo que no hemos terminado y que espero que puedan leer, pero hay que tomar tiempo. Son unas horas de lectura. Les recomiendo copiarlo sobre el papel, subrayar y tomar notas para ir captando la articulación del argumento de Hegel. Al terminar las lecciones, estaríamos en condiciones de empezar de nuevo la lectura. Así es la obra de Hegel. Exige mucha concentración, a veces mucha frustración por la dificultad de su comprensión, pero al fin una gran alegría intelectual de haber logrado tantas intuiciones útiles, aunque hay que saberlas criticar. Por hoy entonces terminamos la clase sexta.